Hola, buen día. Mi nombre es Juan Manuel Bravo Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del pregrado FIA. En este caso, esta componencia hace parte del seminario autor de filósofo contemporáneo. Estamos viendo a Nietzsche y en este caso vamos a hablar un poco sobre su obra Más allá del bien y del mal. Para ello, este video se va a basar en una ponencia la cual se ha presentado y que posteriormente yo voy a replicar con algunos puntos que me parecen indispensables y a partir de ahí también crear como una línea de la componencia para hacer como un contraste con lo que ella presenta. Lo que nos dice Margarita es que este libro es un libro peligroso. Este libro está planeado para superhombres o hombres en camino a ello. El hombre aquel que se supera a todos los hombres y es en cuestión el superhombre, o el hombre que está llegando a hacerlo, puede intentar interpretarlo. Pero es un ejercicio, más no una certeza. Porque dentro de la condición de la humanidad no podríamos entregarle a los hombres comunes un libro como este, porque en su condición digamos que tiene muchas aristas y tiene muchas ideas que pueden ser malinterpretadas y llevadas a formas de expresión lingüística o de actitud o de comportamiento que no serían las adecuadas o que no se estarían buscando dentro del libro. A partir de ahí, Margarita nos presenta entonces una condición del lenguaje. Esta condición del lenguaje se presenta como algo múltiple, como algo plural, es decir, un lenguaje con todos y para todo. Y además que tiene que ser abierto. Dentro de esa condición se entiende entonces como un acercamiento del libro, ¿verdad? Pero sin embargo, si habláramos de estas ideas, creo que hoy en día tendrían un contraste severo con relación, digamos, a lo esperado por él. Y a partir de ahí, pues, esa relación que surge del libro y de la ponencia y de la componencia es una cosa tremenda, es una cosa que uno, de alguna manera, pone a pensar, uno no puede ser indiferente. Y desde luego también se presenta la demolición del cogito cartesiano. Recordemos entonces que para la época moderna, Descartes, que termina siendo casi que uno de los pilares fundamentales, plantea su cogito ergo sum, o pienso luego existo. A partir de ahí, la demolición de ese cogito desplaza la condición de la conciencia que piensa y lleva a una condición donde los hombres se ponen dentro del juego, es decir, condición para crear ese lenguaje. Obviamente esto lo rompe Nietzsche porque entendemos que hoy en día la gente no necesita o no es necesario pensar para llegar a la relación de la vida. La causa primera del yo pienso es el yo que piensa. Creo que esto es indispensable. Somos incapaces de abandonarlo, somos incapaces de dejar a Dios porque pues, de alguna manera siempre el hombre ha pensado, no hablo en cuestión general, pero no los superhombres, sino los hombres no han podido dejar esa condición de abandonar a Dios. Y obviamente esto se puede malinterpretar de muchas maneras, pero digamos como los pone Margarita y como también quiero responder yo, tiene mucho sentido. Y pues obviamente pues hablar de sentido no es lo mismo. No, no por ello deberíamos de tener la razón, por supuesto. Muchas veces la gente ni siquiera se piensa la vida y a partir de ahí pues sin embargo existe. ¿Por qué? Porque se debe saber qué es pensar. No pensamos para simplemente idealizar, sino pensamos para saber la condición de por qué lo hacemos. Además, hay una causa del yo que interpreta, que es una condición de esa conciencia que interpreta. Y desde luego, esa condición se desplaza. Y es que para llegar al camino del superhombre hay que hacer morir al hombre en cuestión. Y eso en la cotidianidad del país, pues, es algo muy complejo. Vemos esa realidad, digamos, los hombres no pueden dejar morir al hombre. Yo creo que no hay una disposición, darse a la fuerza de vivir. Las son ideas que presenta Margarita y que a mí me parecen puntuales, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice y con lo que plantea Margarita. Creo que es algo fundamental. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque creo que quiero hacer un desdoblamiento de la condición del sentido. Ahora mismo mi conciencia piensa muchas cosas, pero seguramente cuando vaya a realizar el video de la mañana piense otras, y a partir de ahí quisiera presentar lo siguiente. Cuando se habla de ahondar para llegar al entero sentido, tenemos que buscar esa relación de no quedarnos tan cerca de lo simple, de lo condicionado, del ya, de lo inmediato, sino de una condición de esperar, de saber crear esa manera en que se piensa. Nietzsche escribió varios puntos que quiero presentar a continuación. El primero se encuentra en el parágrafo 4, el cual dice lo siguiente: debe existir una condición de los juicios con su independencia. Es decir, hay una condición para representar la condición de la vida fuera de la condición que se interpreta. Y creo que eso me parece muy importante porque eso reafirma la idea de la separación del cogito y una interpretación del desplazamiento del hombre. No la condición de la verdad de los hombres, sino la vida en sí. La vida que viven los hombres, por supuesto, pero la vida que se interpreta para vivir. Otro punto que me parece importante también hablar y que es fundamental está en el parágrafo 6. Y yo selecciono estos primarios porque me parecen muy importantes. Yo los he pensado estos días y los he interpretado, los he escrito. Me parece que los hombres ya han pensado la vida. Parece que hemos pensado de sobremanera la vida. Y esa condición de sobrepensar la condición de la vida, pues obviamente nos lleva a un detenimiento. Y no podemos pasarnos toda la vida pensándola sin actuar. Y creo que aquí es donde se presenta esa condición de Nietzsche. Me parece importante y además indispensable que quiero presentar. Parágrafo 9, el cual habla sobre vivir según la virtud del estoicismo. Pero los estoicos dicen que esa interpretación de la virtud nace de la naturaleza. Pero por ende, si pensáramos dentro de la estoa, hace parte de la condición del valor y de la esencia, o de la sentencia de la virtud. De alguna manera nos damos cuenta que en la representación de la vida como algo estoico, como algo elemental, por supuesto, no nace de una condición de la naturaleza, porque la naturaleza dentro de su condición es
indiferente, es decir, no interactúa con nosotros de alguna manera y desde esa perspectiva está alejada de la estoa que representaba en los estoicos. ¿Y por qué quiero hablar de ese punto que parece como muy alejado de las ideas? Pues no, no parece alejado. ¿Por qué? Porque siento que de alguna manera la humanidad se ha centrado en la estoa y en esa quietud, o sea, la humanidad de alguna manera se ha quedado quieta, que se ha elegido la nada segura en vez de el todo incierto. Me parece que es indispensable pensar esto y presentarlo, digamos, dentro de la componencia ya para ir cerrando, porque de alguna manera la humanidad siempre ha elegido algo que les asegura por lo menos o algo que les da seguridad, pero que termina siendo banal, que termina siendo una condición que no les va a hacer pensar su vida, que no les va a hacer vivir su vida, que no los va a hacer vivir dentro de la realidad, sino que más bien los va a alejar dentro de esa condición. Cuando se piensen y cuando quieran interactuar y cuando quieran llegar a ella, se van a dar cuenta que es demasiado tarde. Terminan pensándose ya al final de su vida. La vida que han hecho no es la vida que ellos han pensado para hacer, sino es una vida que han elegido dentro de su condición, la nada segura. Los hombres en cuestión siempre terminan eligiendo, o siempre terminamos eligiendo, la nada segura. ¿Por qué? Porque nos da una posibilidad de vivir una vida donde nos aseguramos tener algo, ¿cierto? Pero ese algo realmente es nada. O sea, de la parte de la vida, lo que vivimos en la condición de seguridad termina siendo nada. Y ese todo inseguro, ese todo incierto, ese todo que está allá lejos, ese todo que parece estar marginado y que nunca vamos a poder alcanzar, termina siendo la vida en cuestión. Yo creo que aun cuando hagamos el camino para llegar a ser superhombres, pues es un horizonte que, así como hay una frase que dice, las utopías siempre están, pero cada vez que caminamos hacia ellas, se desplazan una vez más. Yo creo que ese es el camino del superhombre. Sobre todo esa es la cuestión más severa de la filosofía. No se trata de asegurarnos o de asegurar un punto central o un punto de bienestar, ¿cierto? Dentro de la condición de la relación de la humanidad. Porque creo que hemos así formado la historia, escrito las historias y sobre todo no solamente la historia en general, sino la historia individual de los hombres. Creo que la historia de los superhombres está en sobreponerse a esa condición y avanzar un poco más hacia allá, avanzar un poco hacia lo desconocido, hacia lo incierto, hacia un todo que no nos asegura pues vivir una vida de realidad en cuestiones de seguridad, pero sí nos asegura algo más que los hombres pues no son capaces de sobreponerse para llegar a ese camino. Pero aun cuando vayamos por todo es algo incierto y eso nos genera una inseguridad. Creo que es aquí donde se representa esa condición y donde se une la ponencia de Margarita, porque considero yo que los hombres hemos elegido una nada segura, hemos elegido vivir una vida quieta, hemos elegido una vida que nos asegura tranquilidad, pero que no nos asegura nada más allá de eso. En cambio, yo creo que el camino a llegar a ser superhombres está en elegir lo incierto, que ahí es donde se encuentra todo. Aun cuando no lleguemos a hacerlo, al menos el camino nos va a determinar una sentencia, una trascendencia, no histórica, una trascendencia dentro de la. Creo que eso es más importante.